Y en nuestro país tenemos problemas urgentes que conciernen a la subsistencia, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la seguridad frente a la delincuencia y la criminalidad. Pero no por eso debemos dejar de prestar atención a los conflictos internacionales que amenazan la paz del conjunto del mundo o de regiones que, por alejadas que estén de América Latina y del Perú, terminan por tener consecuencias sobre nosotros. Lo vivimos cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania y no podíamos comprar urea. Era Pedro Castillo, en ese momento el presidente, y cambió 4 veces de ministro de Agricultura sin que ninguno pudiese comprar fertilizantes en sustitución de los que no podíamos recibir de urea. Y subieron muchos precios vinculados a esa guerra. También tenemos el otro grave conflicto en curso que tiene que ver con el Medio Oriente, cuyas repercusiones internacionales se pueden dejar sentir. ¿Cómo tomar posición frente a esos conflictos respetando nuestros principios democráticos y de respeto a la soberanía de los estados y de compromiso por la paz del mundo? ¿Cómo mantener esos principios constantes de nuestra diplomacia con una actitud prudente que evite vernos arrastrados en causas que nos superan ampliamente como país? Ese es el desafío del canciller Helmut Schaller. Con esa actitud viajó hasta anoche a la Conferencia Mundial sobre Seguridad que se lleva a cabo cada año en febrero en la ciudad alemana de Múnich desde el año 63. Las grandes potencias debatieron ahí, en particular, sobre la guerra de Ucrania. El vicepresidente de Estados Unidos se ilustró en la escena internacional haciendo reproches a los países europeos y acreditando el temor de que el presidente Donald Trump pueda querer tomar decisiones unilaterales sobre Ucrania, reuniéndose solamente con el presidente Putin y marginando de estas conversaciones al presidente de Ucrania, así como sus socios europeos, que son los que se han comprometido más en términos de armamento y financiamiento en la defensa de Ucrania contra la agresión rusa. El señor Schaller, canciller de la República, nos representó en esa conferencia de seguridad, tratando de afirmar naturalmente la posición peruana, de ubicar a nuestro país en el mapa mundial y de velar por nuestros intereses, no solamente de principios, sino intereses también. Y en el caso de Múnich, el tema principal en el que él tuvo un rol importante tuvo que ver con la minería y particularmente con los minerales críticos. Participó en un panel sobre este tema con dirigentes de otras regiones del mundo. Y estamos seguros de que hay una visión a largo plazo para velar sobre eso. Camino a Múnich, el canciller estuvo en Washington y ahí se reunió con autoridades del nuevo gobierno norteamericano, que conviene bien analizar con calma y con la cabeza fría para saber qué es lo que nos conviene decir y cuándo nos conviene callar, porque de eso se trata respecto de Donald Trump. Pero se reunió en Washington también con las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y abordó con ellos las más de 30 recomendaciones que dejó la delegación de la Comisión que visitó nuestro país, parte de las cuales tienen sin duda que ver con los muertos que hubo el año 22, el año 23. El tema es delicado. Al menos 49 personas fueron atadas por fuerzas del orden. Es cierto que fue un movimiento social de protesta que adquirió brotes de conflictividad agravada, sobre todo cuando se emprendió a tomar a aeropuertos. Pero nada de esto puede justificar que las fuerzas del orden, armadas y policiales, disparen contra la población civil, y en este caso sabemos que hay menores de edad y personas que nada tenían que ver con las protestas sociales que se estaban viviendo. Nuestro país hacía mucho tiempo que no vivía 49 muertos en una circunstancia civil como esta. Naturalmente
sacando de esa consideración a lo que sucedió durante la guerra contra Sendero Luminoso. El señor Schaller ha ratificado en Washington la vocación del Perú a permanecer en el sistema interamericano de derechos humanos y a responder sobre las preguntas que se le puedan plantear, defendiendo sus principios y también su legítimo derecho a garantizar en nuestro país el Estado de Derecho. Todo lo que ha sucedido el 22 y 23 tuvo que ver, como sabemos, con la caída del presidente Pedro Castillo por haber intentado hacer un golpe de Estado y con las reacciones que algunos sectores de nuestro país hubo respecto de su caída. En todo caso, lo que está claro es que contamos con un canciller que tiene una visión de lo que es el interés del Perú y de lo que es también la continuidad y la fidelidad a los principios de nuestra política exterior. Por eso es que hicimos una larga entrevista con él, que terminó incluso con algunas referencias a quién podría ser nuestro siguiente embajador ante el Vaticano, puesto que se especula que el renunciado ministro de Martini, del MIDIS, pueda representarnos ante la Santa Sede, cosa que actualmente ha merecido comprensibles críticas. La entrevista entera con el canciller Elmer Schaller puede ser escuchada y vista en el canal de RPP en YouTube. Gracias por su sintonía y muy buenos días.